Hay una persona que creo que es creyente. Él anda por las calles con una Biblia, una bandejita, una Biblia y dinero. Así que pasa por la gente y le dice, quiero regalarte algo, ¿qué preferís? ¿Biblia o dinero? Y las personas en general van a ir hacia la Biblia, hacia el dinero. Van a ir hacia el dinero. Así que le dan una explicación de por qué van al dinero y se llevan el dinero, ¿no? Algunos, menos, dicen, elegiría la Biblia. Así que son personas que tienen mucha necesidad y podrían encontrar, seguramente, si lo hacen de verdad, la solución en la palabra de Dios. Y algunos son creyentes, así que dan su entendimiento de que es mejor la Escritura. Cuando la persona que elige la Biblia toma la Biblia y la abre, hay un sobre dentro de la Biblia con dinero. Tal vez sea más que el que tomó la persona que decidió por el dinero, ¿no? Y este hombre, esta persona creyente, bueno, tiene dinero para dar y tiene dinero para hacer conocer a las personas o conocer de las personas qué es lo que realmente tiene más valor para ellos y cuál es la motivación de su vida. Porque esto no pasa solo para los pobres, pasa para los ricos. No aman la Escritura, no tienen necesidad de la palabra de Dios. Es una pena tremenda, ¿no? Una vez me pasó que estaba evangelizando y algo que jamás hago, lo que les voy a contar, estaba evangelizando y, bueno, entregando el folleto, y nos pusimos a hablar de la persona, con la persona del Evangelio. Y bueno, por supuesto, que salió todo el tema de lo que las iglesias hacen, los pastores hacen, dinero de la gente, todo esto que es común hablar con personas incrédulas, ¿no? Así que yo fui a leerle un versículo y cuando abrí la Biblia, tenía plata dentro. Así que fue un error, fue un error. No sé por qué jamás hago eso, esa vez lo hice. Pero ¿qué tiene valor para nosotros? ¿Qué realmente tiene valor para nosotros? La porción de la escritura que vamos a mirar está en el Salmo 119 y son los versículos 17 al 24. Vamos a ver dónde llegamos. Ya miramos parte el viernes, así que vamos a pasar rápidamente sobre algunos versículos y ver lo que nos tocaría para hoy. Ayer tuvimos una linda reunión de jóvenes. No les voy a contar todo lo que pasó, pero voy a contar lo que sí pasó, algo de lo que pasó. Nahuel hizo leer 14 veces un versículo. 14 veces un versículo. Cada uno debía leer el primer versículo del Salmo 133. ¿Alguien lo sabe de memoria? Los jóvenes no, porque ya lo saben todos de memoria. ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Mirad cuán bueno. ¿Está ahí? Dígalo, Ana, dígalo fuerte. Mirad cuán bueno. ¿Cuál Jessica? ¿Cuál Jessica? ¿La sobrina? Jessica, a ver, decilo. ¿Te acordás, Jessica? No. Los jóvenes. ¿Cómo se atacan? Qué bárbaro. Bueno, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que Nahuel trajo la palabra de Dios para los jóvenes y confío, queridos jóvenes, que esto les haya sido de utilidad muy extrema. Nahuel decía que de esto nunca se van a olvidar, ¿no? Porque ¿quién lo ha hecho alguna vez? ¿Quién lo habrá hecho alguna vez? Yo también me acuerdo. Bien, Salmo 119. Hermanos, que la palabra sea la que infunde la vida a nuestras almas. Versículo 17, la palabra que usa allí es
Gimel, pareciera que se debiera leer así, y lo que ocurre es que cada versículo comienza con esa palabra, con esa letra, perdón, con esa letra, ¿sí? Así el versículo dice, 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Vamos a ir rapidito porque lo estuvimos viendo ya el viernes. Algunas cosas que un siervo es. El siervo satisface las necesidades de los demás. Es alguien bajo autoridad. Recibe sus instrucciones de otro, o sea, su voluntad, sus prioridades, sus metas están sujetas a otra persona. ¿Está eso así? ¿Sí? Todo está sujeto a otras personas. Podríamos decir un siervo de el tiempo en el que escribe el salmista no podía tener voluntad propia, se debía sujetar a otro, en nuestro caso a Dios. Su enfoque está lejos de sí mismo y se enfoca hacia su maestro, hacia Dios. No piensa en sí mismo, vive para servir a otro. Esa es la vida de un siervo. Su éxito en la vida está determinado por complacer a la persona bajo la autoridad de quien sea. Era una vida penosa, ¿no? Pero era la mejor vida con la cual el salmista podía decir que aspiraba a tener hacia Dios. Por lo tanto, debe ser esto para nosotros, algo que debe resonar. Hacer el bien es conceder o conferir un beneficio a la persona, y lo que el salmista está diciendo, benefíciame, concédeme este favor, ¿sí? Esto no es negociar con Dios, es recibir de Dios, porque un siervo verdadero no tiene derecho a negociar. No es que si tú me das, entonces yo te doy. Está pidiendo, por favor, concédeme para vivir conforme a tu palabra. Así que debemos aprender a ir bajo esos requisitos, ¿sí? Nos preguntamos, cada uno, ¿te ves como un siervo bajo autoridad divina? ¿Estás enfocado en cumplir, complacer a tu maestro? ¿Se basa tu vida en directrices que Dios ha marcado para ti? ¿Te identificas quién eres tú como un siervo de Dios? ¿Deseas y encuentras gozo en servir verdaderamente a Dios y a los demás? Hablamos recién de las autopercepciones, ¿no? Lo nuevo del mundo. Me percibo tal cosa y todo el mundo tiene que respetarme como me autopercibo, ¿sí? Si no, puedo hacer una denuncia, puede estar un rato en la cárcel incluso. Ahora, nosotros no podemos percibirnos, debemos ser. Y si oráramos como el salmista, deberíamos decir, habla a tu siervo. Deberíamos poder decirlo. El versículo 18 debería ser, y mencioné el viernes, no mencioné su nombre, pero mi querido pastor Gabriel Gómez, Gaby o Gavilán, como le digo a veces, el centro de su pensamiento cuando va a la escritura es este: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta es la forma de ir a la escritura. Esta debería ser. Abrir significa desnudar, desvelar, descubrir, revelar. Así que Dios descubra lo que tapa mis ojos para no ver lo maravilloso que es la escritura. Esa palabra miraré es mirar intencionalmente. No estoy mirando por error, no estoy mirando porque me equivoqué. Iba pasando mi vista y mirá qué lindo lo que vi. No, voy a la escritura para ver maravillas de la palabra de Dios. Ese debería ser el sentido de mi lectura. Y cuando hago esto, pido a Dios que un velo en mis ojos se corra para poder ver. Las maravillas son cosas extraordinarias, asombrosas. Así que podríamos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que vi
la maravilla de la palabra de Dios. ¿Cuándo me maravillé de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que vi como un tesoro precioso que se abre a mis ojos lo que Dios dice en su palabra? Esto requiere de tiempo de lectura, de estudio de la palabra de Dios, para que el Hijo de Dios llegue a maravillarse en su palabra. Así que la Biblia no debe ser algo rutinario en nosotros. Debo leer la Escritura con este tipo de oración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así que Dios elimine todo obstáculo en nuestra vida que nos impida ver esta maravillosa palabra de Dios. En 1 Corintios 9, se lo cito, el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Él corre un velo de nuestros ojos. Él ilumina nuestro entendimiento para poder entender estas maravillas de Dios. Versículo 19. Dice, forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. El viernes usamos un poquito a Gerson para esto, ¿no? ¿Hay algún extranjero aquí entre nosotros? Hoy no. Somos todos los de acá. Bueno, las personas que son forasteras, la vida de ellos no es tan cómoda en el lugar donde están, hasta que se adaptan, se acostumbran y de pronto pueden llegar a ser, en el caso de Uruguay, un ciudadano más como nosotros. Pero el salmista dice, aún viviendo en su propia tierra, que él es forastero, un extraño para esta tierra, para este mundo. Así es como nos ve la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11, 3. ¿Podrías, Nahuel, buscar 1 de Pedro 2:11, por favor? 1 de Pedro 2:11. Les leo 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Era 13, perdón, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, esto solo ya debería hacernos vivir una vida distinta. Esto solo. No pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esta tierra. Cristo hizo un trabajo tan grande que dice que Él ha derrotado el mundo para nosotros. He vencido al mundo. Confiad, he vencido al mundo. ¿Cómo vivimos o podemos vivir como si fuéramos de aquí? 1 Pedro 2:11, por favor. Amados, yo os ruego, extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales y no alcanzan contra Dios. Si surgen cosas en nuestras vidas que pertenecen a la vida mundana, entonces cuidado porque hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Entre todas las dificultades que el salmista tenía, él podía reconocer algo. Yo soy forastero. Yo no pertenezco a este lugar. No vivo ni convivo con las costumbres y por supuesto las pecaminosidades que este mundo tiene. Algunas costumbres no son pecado, otras sí lo son para el Hijo de Dios. Si hemos echado raíces en este mundo, entonces hay cosas que no están bien en nosotros. Abraham, en Hebreos capítulo 11, se dice que él buscaba una ciudad celestial, cuyo arquitecto es Dios. ¿Por qué razón? Si él salió rumbo a aquella tierra que Dios había prometido. Entonces, ¿por qué razón? Él buscaba otro tipo de ciudad, justamente porque no pertenecía a este mundo. La palabra de Dios, y en este caso de estar
palabra forastero, la primera cosa que la Biblia nos muestra es que habla para nosotros de una patria verdadera, una patria eterna. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, se lo cito, dice la Escritura allí: buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Buscad aquellas cosas celestiales, allí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si habéis resucitado con Cristo, la búsqueda del Hijo de Dios deberá ser, y podríamos decir obligatoriamente deberá ser, que su vida se muestre como no de él. También nos muestra la Escritura, al ser forasteros, que somos ciudadanos del reino de Dios. Mientras el pueblo de Israel esperaba la llegada del Mesías y la rechazaron, el Señor Jesucristo habla de ese sermón del monte y da las líneas de conducta de vida a aquellos que pertenecen a su reino. Es una ciudadanía completamente distinta. Completamente distinta. Cuando leemos Mateo capítulo 5 al 7, ¿qué encontramos allí? ¿Quién es feliz en este mundo? El pobre en espíritu, por ejemplo. El que se humilla ante Dios, el que llora, el que ve su condición de pecado, el que es perseguido por la causa de Cristo. Sin embargo, esto va a chocar con el mundo, porque el pensamiento del mundo para la felicidad es otra cosa. Es Coca-Cola y algo más. ¿No? Por lo menos antes, ahora es Coca-Cola y felicidad. Entonces, es tan diametralmente distinta la vida del cristiano que jamás podría decir: pertenezco a este mundo. Soy forastero, soy de otro lugar. Solo los mandamientos de Dios podrán guiarte en esta vida y deberás aferrarte a ellos, porque exactamente eso eres: un forastero, un extraño en este mundo. Si te pareces un forastero, y es así como Dios espera que actúes, debes mantenerte cerca de la Biblia. Ella te guiará en cada paso en este viaje. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Qué grandioso sería que esto llegara a ser, bueno, medianamente perfecto nosotros, ¿no? Que lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, todo eso esté ligado a la palabra de Dios. Y de verdad creo que deberíamos preguntarnos, cada uno de nosotros, si cada situación que vivimos, cada una de ellas, cada una, la confrontamos con la palabra de Dios. De verdad. Porque va a ser lo único que nos va a hacer diferentes. Lo único que nos va a hacer diferente. La palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y esto, como es nuevo, vamos a orar para comenzar desde aquí. Padre, gracias por encontrarnos nuevamente con la palabra de Dios. Tu gracia, la sabiduría de Dios en este tiempo, que nuestro corazón se quebrante de verdad por un ferviente deseo de encontrarnos con la palabra viva de Dios, viva y eficaz, que llega a lo profundo del alma. Ayúdanos a que esto ocurra. Danos tu gracia, porque no podemos por nosotros mismos. A veces ni siquiera está el deseo, por lo tanto precisamos de esa obra de Dios en nosotros. Ayúdanos, Padre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quebrantada está mi alma. ¿Han sentido quebrantos en su alma? Aquí lo que ocurre es que se expresa la intensidad del deseo por la palabra de Dios. Es intenso. Hay hermanos en nuestro tiempo, que desearían tener la versión más vieja e ilegible, pero tener algo de la palabra de Dios.
anhelan, desean. Vi una película cristiana donde se convertían presos por Cristo, se convertían y lo único que tenían era una página del Nuevo Testamento. Era lo único que tenían. Y por tiempo y tiempo y tiempo y tiempo era lo que leían, lo que estudiaban, lo que amaban. ¿Desearían algo más? Lo que tú tienes, lo que yo tengo. Así que esa gente con mucha carencia, su alma quería, se quebrantaba literalmente. Me estoy desgastando hasta el punto de romperme. Mi alma se rompe por el gran deseo de los juicios de Dios y en todo tiempo. La idea es que su alma se está desgastando, está siendo desvanecida. ¿Cuánto significado agrega a esa palabra quebrantamiento? El alma que se gasta, deseo tu palabra. Recuerden otra vez, muy probablemente lo único que tuvieran entonces cuando se escribe el Salmo era solo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura. Tenemos algo más, tenemos mucho más. Y Dios en su gracia quiere que tengamos este deseo. En el salmista había una profunda pasión por la palabra, realmente deseo. Mi querido pastor Gonzalo Rodríguez, hoy con el Señor ya hace unos años, él me decía esto, 2 por 3 nos sentamos a charlar, a conversar. Y él me decía, amo estudiar la Biblia. Amo estudiar la Biblia. Amo la palabra de Dios. Grandioso. Quiera Dios que esté en nosotros un gran amor por la palabra, pasión por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser tu compañera constante. Siempre debería estar a mano. Siempre debería estar a mano. Creo que hoy más que nunca está a mano, ¿no? Más que nunca está a mano. Antes nosotros decíamos, vamos a suponer si vamos para la iglesia, íbamos a tomar el ómnibus, llegamos a la parada, me olvidé de la Biblia, para atrás, ¿no? ¿Hoy qué decimos? Bandida. Hoy decimos, me olvidé del celular. ¿Cuál es la ventaja? Sí, pero ¿cuál es la ventaja? Llevas la Biblia, ¿no? Pero la verdad que no es por la Biblia que nos quejamos, ¿no? No es por el celular. Si fuera la Biblia, si de verdad fuera la Biblia, si no existiera la Biblia, se quebrantaría mi alma, desearía con pasión tener la palabra de Dios. Nos vamos a encontrar a muchas cosas delante de nosotros, tal vez hoy mismo o mañana, al lugar que vayamos. Cuando hay alguien que colma tu paciencia, ¿a qué recurres? ¿A un palo? ¿A una mala palabra? ¿A un insulto? ¿O recurres a la Biblia? ¿A dónde recurres? Si alguien te rechaza, emocionalmente, sentimentalmente, ¿a dónde vas? ¿Se acuerdan del programa La Monte Carlo o La Universal antes? Alianza para el amor. ¿Se acuerdan los más veteranos? No te acordás. Así conseguí novia yo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde recurre el solo? ¿A dónde va el que se siente solo? ¿A la Biblia? Si hay promesas que no se cumplen, que alguien te ha hecho promesas y no se cumplen, ¿a dónde vas con todo ese peso? ¿A dónde recurres? Hijos, esposa, esposo, colman tu paciencia. ¿A dónde vas con todo eso? O padres, así puede pasar, ¿no? No pasa casi nunca, recuerdo.
¿A dónde vamos? ¿Harías todo el tiempo? ¿Tomarías la escritura como tu recurso? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Como no andamos con este paquete todo el tiempo, no va a ser difícil, ¿no? Para un poquito así, que voy a ver cómo arreglo esta situación. Para un poquito, dame 5 minutos que ahora ya te conté. No vamos a hacer eso. Así que la escritura tiene que estar acá. ¿Para qué? Para usarla en esos momentos en que la necesitamos. El asunto es que si no hay un quebrantamiento, un deseo verdadero, si mi alma no se rompe por la escritura, no hay un deseo, entonces no habrá solución. Porque está acá. Debemos conocer la escritura. Si hay crisis financiera, por ejemplo, ¿a dónde recurre? Todo lo que la Biblia nos enseña es que recurramos siempre a ella. Versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. La palabra reprender es dirigirse con dureza. Reprender, reprimir, amenazar. Dios hace esa obra y la hace bien. Dios nos utiliza a nosotros para ser el canal de esas reprensiones. También, el asunto es que el salmista estaba viviendo cosas que precisaba que Dios trabajara en otra persona porque estaba afectando su propia vida. Así que reconoce que es Dios el que va a tratar con aquel que es soberbio, el orgulloso, el insolente, el malvado. Dios va a tratar. Y a veces Dios nos va a usar para que esto ocurra, el trato en otro. La persona soberbia es una persona orgullosa, inflada, que se cree algo. El maldito, dice aquí también. Esta palabra es aquel a quien se deja sin poder, aquel que se cerca con obstáculos. Así que este maldito por el cual ora el salmista es alguien que Dios puede poner en torno a él un cerco para que no se pase en contra del Hijo de Dios o del pueblo de Dios. Y que a veces puede ocurrir que aún sea entre el propio pueblo de Dios. La palabra desviar, dudar, desviarse, extraviarse, errar, transgredir, hacer desviar a otro. Desviar, los soberbios, los que se desvían de tus mandamientos. ¿Cuántas cosas hace Dios en un corazón? Pero lo va a hacer con sus mandamientos, o sea, a través de su palabra. ¿Cómo puede vivir una persona sin la palabra, un hijo de Dios? Hay una canción que dice, ¿cómo si yo pudiera, los más jóvenes van a decir, si yo pudiera vivir sin aire, vivir sin agua salada ahora, ¿no? Ahora estamos viendo lo que es vivir sin agua. Y tal vez sea grave. Ahora, hermanos, podemos vivir sin agua. Podemos. Porque lo que va a morir va a ser el cuerpo. Pero no podemos vivir sin la palabra de Dios. Así que si un buen cristiano con agua buena viniera hacia nosotros y dijera, tengo 1 litro de agua y dinero, ¿qué agarrarías? Si tuviera una Biblia, dinero, ¿qué agarrarías? ¿Qué es lo que tomarías? Cuando el Hijo de Dios se desvía de los mandamientos, es orgulloso, soberbio, está cercado y Dios lo va a acercar. Hay varias formas en que uno puede tomar esa posición de arrogante y de soberbio. Vamos a ver algunas, creo que están allí en la pantalla. La primera es criticando la Biblia. Critico la Biblia.
entiendo esto, así que lo mejor que puedo hacer es criticar. Actúo como si yo conociera cada aspecto de la Escritura. Yo soy el que lo conozco todo. No tengo nada que aprender. Ya hemos hablado un poquito de esto también. Se entromete con varios pasajes y saca conclusiones que no son las adecuadas, tomando un conjunto de pasajes que no se saben administrar bien, el conocimiento. Se sacan conclusiones erróneas sin tener un estudio sistemático de la Escritura. Voy contra la Escritura, voy contra la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, rechazando la enseñanza de aquellos a quienes Dios ha puesto como oficiales de la iglesia local. Un pastor, un misionero, un evangelista, un hermano mayor, un hermano anciano, tampoco se la sabe toda. Tampoco se la sabe toda, gracias a Dios. Pero ¿saben qué? Hay alguna razón por lo que Dios los ha puesto. Y debe ser respetado. ¿Se equivoca? Sí. ¿Puedes tú mostrarle su error, su equivocación? Tienes que hacerlo. Es una responsabilidad que tienes. Tienes que hacerlo. Una más, negándote rotundamente a someterte a la clara enseñanza. Así que sé que no debo mentir y miento. Sé que no debo ser orgulloso y soy orgulloso. Sé que no debo robar y robo. Y así podríamos ir por cualquier especie de mal y de pecado. Así que el salmista va a decir, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Si la Biblia no es tu dirección, tu mapa de ruta, no puedes esperar que esta historia termine bien. No se puede esperar. Así que tomemos en serio la palabra de Dios. Versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Aparta, o literalmente saca el oprobio. Tómalo y sácalo. ¿Sí? Las adversidades, las injurias de otros contra el Hijo de Dios. El salmista no está diciendo aquí como una orden, saca porque me lo merezco, no está diciendo eso. Está diciendo que necesita de Dios para sacar eso de encima. Sácalo tú, porque yo no voy a poder hacerlo. Quita ese oprobio, quita a los malvados de mi camino, porque por mí mismo eso no va a ocurrir, no tengo el poder de hacerlo. Todo va a ocurrir y va a nacer desde la misma Escritura. Los testimonios de Dios, porque tus testimonios he guardado, los testimonios de Dios son aquellas cosas de las cuales Dios es testigo. Por lo tanto, lo que hace el salmista, toma las promesas que Dios ha hecho, y vamos a usar esta palabra que tal vez lo entenderíamos mejor, no me gusta usarla. Toma las promesas que Dios ha hecho y las reclama. No me gusta esa palabra, para esto no me gusta. Las pone delante de Dios. Tú dijiste, tú lo dijiste, tú lo prometiste. Así que, Señor, tomo tus testimonios y me gustaría verlos. Obra, saca de mí esto que yo no puedo sacar. Él levantará las cargas a su tiempo. Primero a los Corintios 10:13 dice que Él, juntamente con la prueba, ¿qué es lo que va a dar? La salida. Es una promesa, ¿no? Es una promesa. Así que nosotros podríamos hablar con Dios de esta manera. Señor, tú dijiste que iba a salir de esta prueba. Porque juntamente con el entrar hay una salida. Ya he pateado esta puerta y no puedo salir. He pateado esta y no puedo salir. He pateado esta y tampoco puedo salir. ¿Cuántas más voy a patear? ¿Cuántas puertas más voy a derribar? Y no es la salida. Podemos hablar con Dios de alguna manera amable, sumisa, porque Dios nos entiende. Lo cierto es que podemos confiar. Lo que Dios testifica, su testimonio es, junto con la prueba hay salida. Y la prueba que cada uno lleva es soportable. Si no, no
hubiera llegado a nuestras vidas. Pero a veces hay pruebas muy duras, ¿no? Hay pruebas muy duras, pero cada una de ellas es soportable. Jesús dijo que Él llevaría la carga con nosotros. Gracias a Dios. La carga es ligera, dice. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que hay cosas que precisamos en la gracia de Dios, tener total conciencia de que de esta no salgo solo, no va a haber forma sin lo que Dios ha testificado. Los testimonios de Dios son los que nos van a salvar. Y tenemos pocos minutos. Hay ejemplos de esto, por lo menos tenemos 3, hay muchísimos más. José, Daniel y los 3 amigos, Pablo y los apóstoles, ellos resistieron en cada prueba que tuvieron. ¿Cómo podía ser que ellos resistieran? No podía ser por su entorno, no podía ser por las promesas de los hombres, no podía ser por, en el caso de José, aquel hombre que estaba junto a él preso y le dijo, mira, yo me voy a acordar de ti. Y no se acordó, ¿se acuerdan? No se acordó de él. ¿Cómo podía Daniel estar confiado en que Dios iba a hacer tal y cual obra? Porque él abría su ventana todos los días, 3 veces al día, y oraba en público. ¿En qué estaba confiado? ¿Por qué estaba tan confiado? ¿Por qué lo hacía? En el capítulo 12 de Daniel ora una oración entendiendo los tiempos bíblicos. Y ora para que llegara el tiempo del regreso del cautiverio de la nación. ¿Por qué él oraba tan confiadamente? Porque la Escritura decía que el cautiverio iba a ser 70 años. Y se estaba cumpliendo. Así que Daniel, desde el primer tiempo que estuvo en esclavitud, confió, creyó que el cautiverio serían 70 años. Abría su ventana y oraba a Dios. Pero el rey puso una ley, engañado por los enemigos de Daniel. Y le hicieron firmar que el que orara a otro Dios que no fuera él, tendría que ser muerto. ¿Qué hizo Daniel? Hay una ley. Cierro mi ventana. Hizo caso a lo que el hombre amenazó, confió en lo que Dios decía. Abrió sus ventanas y oró al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque él había dicho. Dios había dicho. Y era suficiente. Versículo 24. Entonces, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Delicias para el paladar del Hijo de Dios. Ya dijo que era forastero, así que tendría la guía en la palabra de Dios. Ya había hablado que había sido acusado falsamente por otros. Su dirección, su ayuda era la palabra de Dios. Estuvo bajo el ataque de las autoridades. Supo que Dios iba a guiar su vida por la palabra. Consejeros, testimonios como consejeros, ¿no? Hombres de consejo sería literalmente. Así que podríamos leerlo, tus testimonios son mis delicias y mis hombres de consejo. Son la palabra de Dios, son mis consejos, mis consejeros. Mi delicia, el disfrute, el deleite, el placer. El placer. Son palabras muy altas. Muy altas. Si dijéramos, levante su mano ¿quién experimentó la delicia de la palabra de Dios en esta semana? No levante su mano. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con nosotros, Iglesia Emanuel? ¿Qué pasaría? ¿Es ella de verdad nuestro deleite? ¿Es de verdad el deleite? ¿Le gusta un rico postre? Un poquito de agua, por favor.
es el postre más rico que hayan comido alguna vez. ¿Cuál sería para algunos de ustedes? Levanten la mano. ¿Cuál? ¿Sí? Helado. ¿De qué gusto? Uno. Vainilla. Muy bien. No me gusta. De vainilla. No sé si me gusta. Solo decir vainilla no sé si me gusta. ¿Hay alguno más? ¿Un postre? A mí me encanta una torta, no sé cómo se llama, una torta que tiene duraznos. Chajá es, pero una torta. Chajá es algo chico, ¿no? Un postre hay. Tiene duraznos así. Está buenazo. Una vez dije algo así de un deseo y a la próxima vez alguien tenía algo para mí con ese deseo. Así que, si quieren. Muy bien. Nos deleitaríamos tanto con la palabra de Dios como lo hacemos con un rico postre chajá o de vainilla un helado u otra cosa que fuera realmente atractiva para nuestro paladar. Si dijéramos, nos deleitamos abriendo la canilla y tomando el agua de la canilla hoy día, ¿qué diríamos? ¿No? No nos estamos deleitando tanto. ¿No será muy similar a lo que está pasando con la palabra de Dios? ¿No hay deleite en ella? Bueno, quiera Dios transformar nuestros corazones para que esto ocurra.